esqueleto. Cuando todos los huesos de mi cuerpo se organizan, se unen, se articulan de cierta manera, logramos formar el esqueleto humano. ¿Bien? ¿Qué funciones cumple el esqueleto humano? ¿O qué funciones son también parte del sistema esquelético? Ahora sí. Primero, ¿cuál es la función más reconocida de los huesos? Proteger. Locomoción. Movimiento. Bien, hablemos aquí de funciones. Una de las funciones más reconocidas de este sistema es que participa en el movimiento. ¿Y por qué digo participa? No es el ejecutor principal de cada movimiento o desplazamiento de las piezas óseas. El sistema esquelético es parte de los sistemas, es uno de los que conforma el aparato locomotor. Bien, entonces cuando el sistema esquelético es parte o trabaja en conjunto con otros sistemas, está siendo parte de lo que se conoce como el aparato locomotor. ¿Qué otros sistemas conforman este aparato locomotor? El sistema muscular, el sistema nervioso y también el sistema articular, que se reconoce como sistema, pero la verdad son las articulaciones. Cuando todos estos sistemas trabajan en conjunto, el sistema esquelético tiene la función de aportar en el movimiento. Bien, si lo vemos por sí solo, ¿cuál es la función principal del sistema esquelético? Protección. ¿Sí? Recuerden que en la clase anterior hablábamos de que las piezas óseas permitían formar cavidades o cajas, ¿verdad? Como la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad pélvica, que tenían esta función principal de proteger los órganos. La columna vertebral, no olvide que también funciona como una cavidad, ¿sí? ¿Qué es lo que protege la columna vertebral? La médula. Bien. ¿Qué otra función tiene el sistema esquelético o los huesos? Ok. Genera una especie de armazón, ¿cierto? Y este armazón nos permite generar una estructura que también nos colabora en la forma corporal y postura. Es también lo que se conoce como soporte postural. Bien, ¿qué otra cosa hacen las piezas óseas o huesos? Tenemos protección, soporte, tolera cargas, entra dentro de este campo, de esta función. Todos vimos ya sistema endocrino, ¿cierto? No. Nosotros no. Ya, ok, tranquilo. Lo vamos a ver, tranquilidad. En algún momento cuando hablamos del sistema endocrino, decíamos que existe una hormona, que es la calcitonina, que lo que hacía era llevar el calcio de la sangre y lo llevaba hacia el hueso, ¿sí? Y en su defecto existe otra hormona que saca el calcio del hueso y puede llevarlo a la sangre. Los huesos funcionan como Amortiguador. almacén metabólico, ¿sí? Almacén metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que reserva cierto tipo de metabolitos o sales minerales o minerales para que puedan ser utilizados cuando sea necesario o en su defecto también reservarlos para una posterior utilización, ¿sí? Sin generar ningún daño en el hueso. Esto no es patológico, ¿sí? Literalmente es un almacén. Yo puedo sacar lo que requiero, pero lo debo reponer, ¿sí? ¿De dónde yo obtengo estos minerales, estos metabolitos que voy a poder adquirir o voy a poder dejar en el hueso y sacar de este? A través de la alimentación principalmente y también de las reacciones metabólicas de mi cuerpo. ¿Bien?
Y tenemos una última función de la cual vamos a hacer referencia, que es súper importante, que se denomina, lo voy a poner acá, hematopoiesis. ¿Alguien sabe qué significa este concepto? Aquí dice hematopoiesis. Eso es una O. Hematopoiesis. Que crea células Con de hematoma, sangre. ¿de dónde proviene el concepto de hematoma? De sangre. Muy bien. El interior del hueso genera proteínas en la sangre. Va por ahí, pero no fue preciso, no fue exacto. Muy bien. La hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas. Formación de células sanguíneas. ¿Y cuáles son nuestras principales células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esto lo vimos esta semana en el sistema cardiovascular, al que le corresponda la otra semana. Sistema cardiovascular es lo que tiene que estudiar, a excepción de ustedes, que tienen que estudiar endocrino. Y para la prueba. Bien, mire, recuerde estas funciones y nos vamos a quedar con esta última para seguir con sistema esquelético. Pero antes hablemos algunas generalidades de este sistema. Primero, decíamos que el sistema esquelético era este conjunto de piezas óseas, ¿cierto?, que eran parte del cuerpo humano. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. Se habla de 206 a 207. De hecho, en algunos textos pueden encontrarlo hasta 205. ¿Sí? Estamos hablando de un esqueleto adulto. ¿Sí? Ojo con eso, un esqueleto adulto maduro debiese tener entre 205 a 207 huesos. ¿Bien? ¿Qué pasa con el esqueleto de los niños, de los recién nacidos? ¿Cuántos debiese tener? Son más huesos, ¿sí? Se habla que aproximadamente, ¿dónde lo puedo escribir? ¿Cómo? Porque no hay un número específico aún, todavía están en constante descubrimiento de huesos pequeños, y lo otro que hace la variación con el número son los huesos del coxis. ¿Sí? Recuerde que el coxis se fusiona, puede ser en 3 o 4 vértebras, y eso va a ser ya de manera individual. ¿Sí? Bien, eso es un esqueleto adulto, como decía. Un esqueleto de un niño debiese manejar entre 300 huesos. Tiene más huesos. Esto estamos hablando de un recién nacido hasta que el proceso de desarrollo de su cráneo se complete. Bien, ahí está la diferencia. Recién nacido, adulto. Entonces, la diferencia está, como le decía, en la formación o el desarrollo completo, la maduración completa del hueso de los cráneos, perdón, de los huesos del cráneo, ¿sí? Y también se habla de que los niños tienen más huesos porque tienen la presencia de otro elemento que también está de manera abundante en el cuerpo de los niños y recién nacidos, que es el cartílago. ¿Por qué los niños son blanditos? Porque tienen mayor cantidad de cartílago. Y ese cartílago se identifica como una estructura distinta, casi como si fuese un elemento aparte. ¿Bien? Como un elemento anexo al hueso, pero la verdad que no es así. El cartílago es parte del mismo hueso, sobre todo de los huesos largos. ¿Bien? Listo. Entonces aquí tenemos una importante diferencia. El hueso de los niños está constantemente en un potencial de desarrollo. ¿Bien? ¿Y en qué zona específicamente del hueso el niño crece? Es en la zona donde tiene cartílago.
¿Bien? ¿Dónde está el cartílago? Lo vamos a ver al tiro. Ya, ¿por qué seguimos? Esto recuérdelo porque lo vamos a retomar de inmediato. Los huesos están formados por distintos tejidos. ¿Se acuerda que en algún momento nosotros hablamos de el sistema muscular, que existía músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco? Sí. Siga recordándolo porque lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Pero el hueso también tiene diferentes tejidos, ¿sí? Tiene diferentes formas de cómo se organizan sus células. Recuerde la definición de lo que era un tejido. El conjunto de células, ¿cierto? De la misma forma, con la misma función, ¿bien? Que dan origen a otra estructura posterior que es un órgano, ¿bien? Eso es un tejido, el conjunto de células. El sistema esquelético, específicamente el hueso, está conformado por distintos tejidos. Bien. Los huesos, veamos qué tienen en su interior. ¿De qué cree que está formado el hueso? Por dentro, ya. Calcio, ¿qué más? Células, ¿qué más? ¿Solo calcio y células? Sigo recibiendo opiniones. ¿Qué más puede tener dentro el hueso? La médula ósea. Ya, tenemos una médula ósea, muy bien. Pero esa médula ósea la dan o la originan también los componentes que están dentro del hueso. Bien. Miren, se dice que el hueso tiene una matriz orgánica. Tiene una matriz. Corríjame si matriz es con Z, es con Z, ¿cierto? Matriz, ya, lo sabe. Matriz inorgánica. Y tenemos finalmente el componente celular, ¿sí? Esto con harta imaginación es lo que está dentro del hueso. ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos que originan la matriz orgánica? ¿O qué es parte de la matriz orgánica? Tenemos principalmente colágeno. Colágeno tipo 1. Hay diferentes variaciones de colágeno. El tipo 1 se dice que es más rígido. El tipo 3, que es lo que tenemos en abundancia en nuestra cara y en nuestra piel, es más flexible. ¿Bien? Tenemos diferentes linajes de colágeno. Y algunos componentes proteicos, algunas proteínas que también van a dar lo que es la matriz orgánica. ¿Qué conforma la matriz inorgánica? Aquí sí están los minerales, digo. Minerales. ¿Qué minerales conforman el hueso? Ya lo decíamos, calcio. Pero solo el calcio. De hecho, yo se los comenté en algún momento. El hueso en abundancia tiene otro mineral más que el calcio, ¿mi hierro? No. Tenemos fósforo, ¿sí? Tenemos magnesio. Pocas cantidades, yo creo que casi nada de sodio, pero estos son los principales. Y de hecho el más abundante es el fósforo. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos diferentes tipos de célula. Bien. Ojo que un hueso adulto, un hueso maduro, va a tener mayor cantidad de solo un tipo de célula, que se habla de la célula madura, que se reconoce como osteocito. ¿Sí? Esta es la célula de un hueso maduro, es la que va a ser parte del hueso. ¿Bien? Osteocitos. ¿Es la célula madura? Célula madura del hueso. ¿Por qué estoy haciendo esta diferencia? Porque tenemos otro tipo de células óseas. ¿Bien? ¿Puedo borrar las funciones?
parte del hueso toda mi vida adulta, que va a estar dentro de él, va a ser parte de su estructura, va a ser parte de su tejido, pero la verdad que tenemos varios movimientos celulares aquí y depende, el movimiento celular que yo tenga dentro del hueso va a depender de lo que requiera ese hueso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted sufre una fractura? Por ejemplo, si usted se fractura un hueso, ese hueso debe repararse, ¿sí? Si ese hueso se rompe y usted requiere una cirugía, la cirugía no es para que le reparen el hueso, ¿sí? Simplemente lo más probable que hagan en esa cirugía es aproximar los segmentos del hueso que se separaron, ¿sí? Los unen, los juntan, los aproximan lo más posible para que quede alineado y favorezca la regeneración de ese hueso, ¿sí? Porque ese hueso se debe reparar por sí solo, esa es la cualidad que tiene el cuerpo humano. Cada estructura que se rompe tiene la facultad de volver a regenerarse y formarse. Lo mismo pasa con el hueso. Yo le acabo de decir, le decía que el osteocito es parte del hueso, es parte de su estructura. No tiene la facultad de formar nuevo hueso. Para eso tenemos otra célula, ¿sí? Entonces, en ese momento de la vida, por ejemplo, en presencia de una fractura, lo más probable es que tengamos mayor concentración de otra célula que me ayude a generar nuevo hueso, más que osteocito. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa célula que tiene la capacidad de formar nuevo hueso? Se denomina osteoblasto. El osteoblasto es la célula que forma nuevo hueso. Qué aplicadito. Esa es la célula que forma nuevo hueso. O que forma hueso nuevo. ¿Sí? Bien, esa es una de las células que tenemos ahí, entonces nuestro hueso dependiendo de lo que se necesite. Yo les decía, les ponía el caso de la fractura. ¿En qué otro momento de la vida yo podría tener una alta concentración de osteoblastos, por ejemplo? ¿Dónde necesitaría células que formaran más hueso? ¿En la niñez? ¿En un niño? Yo ahí hacía el hincapié que el osteocito es una célula madura, cuando ya el esqueleto se formó. El osteoblasto está muy activo en un niño porque está renovando y está formando constantemente nuevo hueso, ¿sí? Cuando me refiero a formar nuevo hueso, me estoy refiriendo a que estoy adhiriendo o añadiendo a este hueso más cantidad de contenido orgánico y estoy llamando también más contenido inorgánico, ¿sí? Y estoy formando células para que se vuelvan osteocitos y ya sean posteriormente parte del hueso. Bien, tenemos otra célula que se denomina osteoclasto. ¿Sí? Osteoclasto. Y esta célula hace completamente lo opuesto al osteoblasto. ¿Sí? Si el osteoblasto forma célula, ¿qué es lo que hace el osteoclasto? Lo destruye. ¿Sí? No, patologías. Osteoporosis. ¿Sí? Hablemos de inmediato de la osteoporosis, tranquilidad. Entonces, definamos qué es el osteoclasto. Es la célula ósea que el concepto correcto es resecar. ¿Sí? Resecar, absorbe, reabsorbe hueso. ¿Sí? Nosotros acabamos de decir que lo destruye. Eso es el osteoclasto. Es la célula que reseca hueso. No hay que esté con resaca. Ya. Bien. Y miren, ya tenemos dos células que hacen acciones opuestas. Una construye nuevo hueso atrayendo contenido para formar hueso y otro que lo destruye. Cuando este osteoclasto está presente de manera patológica,
generábamos esta patología, ¿cierto?, que acabamos de nombrar, que es la osteoporosis. ¿Todos conocen la osteoporosis? Ya, se describe como esta patología que forma poros o literalmente orificios dentro del hueso, ¿sí? Y lo que está ocurriendo es que yo estoy absorbiendo parte de ese hueso y lo estoy volviendo poroso, y en esas áreas donde aparece un orificio es porque no tengo hueso, perdí hueso. Perdí masa ósea, ¿sí? Perdí contenido orgánico, inorgánico y probablemente algún grupo de células. Eso hace que ese hueso se vuelva más débil. Por eso una persona con osteoporosis, que muy frecuentemente ocurre en los adultos mayores, sufren bastantes fracturas o caídas, producto de que no tiene un hueso suficientemente firme, ¿cierto?, para contener su peso, por ejemplo. A ver, ¿en qué momento de la vida podríamos tener una presencia elevada de osteoclasto que no fuera patológico? En la adultez, ¿sí? Ustedes saben que todo después en la etapa adulta, vejez, sobre los 60 años, viene en deterioro. El cuerpo en sí se empieza a deteriorar. Nosotros tenemos una pérdida de masa muscular, tenemos pérdida de masa ósea, pero debiese ser controlado, ¿sí? No debiese ser extremo hasta que la persona sea dañada por eso. Eso ya se vuelve patológico, ¿bien? Ahora, si es patológico, ahí viene otra alteración. Ahí tendríamos otra etapa donde los osteoclastos están presentes de manera patológica. ¿Bien? Una osteoporosis no es exclusiva de los adultos mayores. Una persona adulta, 20 años, también podría tener osteoporosis. ¿Sí? ¿Y por qué? Solamente porque tiene este linaje celular en mayor cantidad. ¿Bien? ¿Se entendió la función de esta célula? Bien. Vamos a verlo con distintos ejemplos aquí. Y tenemos una cuarta célula, no olvide el osteocito que ya lo nombré, aquí vamos a poner la cuarta, que es las células osteogénicas. Bien. Y las células osteogénicas, al igual que el osteocito, está presente dentro del hueso maduro, ¿sí? Está ahí como reserva. Y esta célula es bien generosa y bastante amigable y positiva para el hueso, ¿sí? Recuerde que las células, todas las células de mi cuerpo tienen una vida útil, se van renovando, ¿sí? ¿Qué pasa si un osteocito cumplió su vida útil y se muere? ¿Voy a dejar ese hueso sin esa célula? No. Ahí entra la participación de las células osteogénicas, ¿sí? Tienen la capacidad o tienen el potencial de formar cualquier célula que sea necesaria para ese hueso, ¿sí? Está ahí siendo como una célula madre del hueso, teniendo la capacidad de formar lo que el hueso requiera, ¿sí? Aquí también podría estar la explicación de por qué un hueso tendría más osteoclasto. Alguna alteración se generó en esta célula que formó muchos osteoclastos, ¿bien? Entonces, las células osteogénicas tienen la facultad de formar distintas células óseas, dependiendo de lo que el hueso requiera. Bien, listo. Entonces, cuando usted piense en el hueso, o cómo se conforma este hueso, debería pensar en algo muy parecido a la formación de una muralla con ladrillos. ¿Sí? Miren. Tenemos lo siguiente. Cada uno de estos ladrillos está representando una célula. ¿Qué célula va a ser parte del hueso maduro? Osteocito. Muy bien. Osteocito. ¿Bien? Cada una de estas es una célula. Bien. Pero ya sabemos que el hueso no solo está conformado con células. ¿Qué otra cosa tiene? Colágeno. ¿Cuál es la función del colágeno dentro del hueso? Unir todos estos ladrillos, ¿sí? Anclarlos para darle la forma rígida que tiene el hueso. Recuerde que el hueso es una estructura sólida. Bien.
Aquí nos faltó un componente que también es súper importante, que debiese estar dentro del componente orgánico, que es agua. Agréguelo. El hueso contiene agua. Bien, si bien el hueso es una estructura rígida, también es flexible a la vez. Si fuese solo rígido, se rompería con mayor facilidad, no tendría la capacidad de amortiguar cargas. Bien, también posee agua. Entonces, mire, ¿cuál es la función de la matriz orgánica? Actúa igual como lo hace el cemento cuando yo formo una pared, ¿sí? El colágeno es el encargado de unir los elementos celulares, anclarlos, unirlos. ¿Bien? ¿Dónde yo voy a poner este cemento? Aquí, entre ellos, ¿cierto? Entre los ladrillos. Muy bien. Entre los ladrillos. Listo. Agregué mucho colágeno. Esa es mi matriz que va a estar uniendo los componentes celulares. ¿Cuál es la función entonces de los componentes inorgánicos? Adornar esta pared. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero que el ladrillo no se vea? Le pongo yeso y lo aliso. ¿Sí o no? Esa sería una forma de adornarlo. Otra forma simplemente podría ser que lo pinte. ¿Sí? Esas son funciones de los minerales. Se depositan por sobre esta pared, ¿cierto? Amononándola, pintándola, lo que usted quiera. Y termina de arreglar. ¿Bien? ¿Dónde va a estar el agua circulante? Entre medio de los ladrillos, para estar dándole consistencia también a esta unión. Y como yo le decía, el agua que circula por entre esta pared debiese estar dándole también amortiguación o permitir que tolere cargas y no se rompa con facilidad. ¿Bien? Así formamos el hueso. Ahí están todos los componentes que acabo de nombrar. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero que esta pared sea más grande? ¿Qué necesito? ¿Qué célula necesito? Osteoblastos, ¿sí o no? Osteoblastos son las células que forman nuevo hueso. ¿Qué es lo que va a hacer este hueso? Las células osteogénicas va a dar formación a osteoblastos y van a empezar a aparecer osteoblastos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos osteoblastos? Atraer más colágeno, ¿sí? Atraer más colágeno, atraer más elementos inorgánicos, calcio, fósforo, magnesio, y este hueso empieza a crecer. Posteriormente, después de que termine el desarrollo de este hueso, estas células que eran osteoclastos maduran y se transforman en osteocitos. Bien, ¿qué pasa ahora si este hueso es un hueso adulto y está en proceso de deterioro? Llegan los osteoclastos. ¿Qué es lo que hacen los osteoclastos? Empiezan a destruirlo, empiezan a sacar los minerales, empiezan a sacar la matriz orgánica y finalmente este hueso se rompe o se reabsorbe. ¿Sí? ¿Se entendió la interacción de las células? Sí, muy bien. Eso es un proceso natural. Veámoslo ahora en una remodelación ósea. El mismo caso de una fractura. Ya. Bien, se rompió el hueso. ¿Sí? No necesita operación, porque no se desplazó tanto, pero se rompió y generó una leve separación. Aquí. Este espacio que está aquí no puede quedar así, claramente. El cuerpo de manera espontánea, aproximadamente en 6 semanas, va a reparar esto. ¿Sí? ¿De qué manera lo va a reparar? ¿Qué célula va a llegar? Osteoblasto, ¿cierto? Bien, formamos osteoblasto. Recuerde que el mismo hueso, a través de las células osteogénicas, liberan y forman osteoblastos. Bien, en el proceso de remodelación, siempre se forma más hueso de lo que se requiere. Siempre. Hay muchas células, llega mucho componente celular. Las células van a traer colágeno, van a traer minerales, va a traer agua y todo lo que se necesite para formar
nueva célula. ¿Alguien se ha fracturado aquí? Sí, ya, ok. No sé si lo vieron, pero en las radiografías aparece una etapa de la formación de este desarrollo óseo que se conoce como callo óseo. ¿Sí? ¿Qué es el callo óseo? Es cuando aparece más hueso de lo que se requiere, y eso es normal. ¿Por qué? Después, de manera automática, de manera natural, este hueso se va a remodelar, ¿sí? Y empieza la remodelación ósea. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo hacemos esta remodelación? Viene la otra célula encargada de resecar, llega el osteoblasto y empieza a remodelar la zona donde debiese haberse formado simplemente. ¿Sí? Y ahí damos formación a lo que se conoce como el callo óseo duro, que es lo que va a quedar como finalmente la remodelación de este hueso que me falta. ¿Sí? En esa etapa también tenemos presentes los dos tipos de células. Estamos formando nuevo hueso, pero también tenemos que remodelarlo y tratar de dejarlo como estaba anteriormente. Bien, ¿se entendió? Bien, avancemos. Voy a borrar.